Códigos. Magnificus. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas Muy y chicas. ¿Qué tal? Que la presentación creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Bueno, a mí es que me enamora. Entonces, venga, vamos a empezar. Bueno, lo primero es que es la primera vez que emitimos en Twitch y no nos enteramos mucho todavía de cómo va el invento, ¿vale? No Así hables en que, plural, ¿eh? Yo, quita el todavía. Yo no me entero y no me enteraré. No, mira, Codenix Dev nos ha dicho hola. Hola, ¿qué tal? Vale, bueno, por lo menos hay alguien ahí detrás y os estamos leyendo. santo Vale, cielo. vale, ok. Por lo menos ya si nos queréis decir algo nos podéis decir. Pues ahora, Luis, todo tuyo. No, enseña la página, porfa, que te quiero comentar una cosa. Venga. La página de Códigos, ¿no? Sí. Yo tengo que agradecer en público todo el esfuerzo que has hecho por la página, porque Aquí son la horas. tenemos. Y además has decidido el estilo, los colores, la letra, el texto. Cada vez que yo proponía algo no has hecho ni caso. Y entonces he visto un defecto. Aquí yo veo muy claramente, muy bien estructurado, no sé dónde lo has sacado, eso del qué, el por qué, el quién. Entiendo que el cómo son, bueno, pues ahora no vamos a ponernos a leer. Esto que le interese se lee la página y en 2 minutos se entera de qué es Códigos, qué por qué. El cómo entiendo es con cursos, con consultoría, con charlas como esta. El quién lo tengo claro. Hay que cambiar las fotos, reconócelo, sí, ¿no? Sí. Y el para qué. Me falta el para qué, tío. Entonces quería preguntarte, ¿para qué alguien puede escuchar esto? Cuéntame, anda. ¿Qué piensas? ¿Para qué puede ser útil? Bueno, el para qué en realidad es el por qué lo hacemos. O sea, lo hacemos porque creemos que es útil. No quiero discutir, pero el por qué es una cosa y el para qué es otra. Claro, pero porque es nuestra motivación, pero nosotros la motivación que tenemos es porque queremos, o sea, sobre todo porque creemos que a alguien le puede interesar las charlas que tenemos, que discutimos, ¿no? Tenemos ligeramente diferentes enfoques en muchos aspectos de desarrollo de software y hablamos, nos gusta hablar, nos gusta intercambiar opiniones y, coño, pues lo decíamos antes, ¿no? ¿Por qué no estas charlas que tenemos habitualmente, por qué no hacerlas en abierto? ¿Por qué no dejarlas registradas? No sé, cuando tengamos 10 años más o 20 años más y podemos buscar en YouTube, ¿no? Y aparezcamos ahí de más jóvenes y digamos, coño, pues es interesante. No, y sobre todo porque los puntos de vista, los argumentos, pues pueden ser útiles, porque hay gente que puede estar más ¿no? pensando en como tú y mi opinión pues le haga reflexionar, o lo contrario, ¿no? Que piense como yo y tu opinión le haga reflexionar, ¿no? Y al final también es ¿para qué? Pues para pasar un rato tranquilo y a gusto y en vez de estar solos, ¿no? Charlando, pues si la comunidad interactúa con nosotros y la gente que conocemos de cursos, de charlas, de la universidad, de las empresas por las que hemos ido pasando, que veo por aquí algunos exalumnos, pues oye, mejor. Y si esto sirve para que el día de mañana coincidamos en algún evento y nos podamos tomar una caña tranquilamente con alguien o charlar, pues mira, mejor. Esa es mi opinión. No sé qué opinas tú. Vale. Entonces, de alguna forma se supone que el que escucha esto es para entretenerse un rato de forma muy ligera, es como un repaso de cosas que debería saber de la profesión y, bueno, ver que hay distintos puntos de vista de cada cosa y tal. Entonces es como entretener, repasando muy relajadamente, pero sin querer a lo mejor se aprende y entonces se mejora, ¿no? Se podría decir. Pues porque se aprenden nuevos conceptos o se relacionan nuevos conceptos. Nosotros Claro, aquí no vamos a dar clase, pero sí vamos a yo creo hablar que de... es más, claro, yo creo que es más la relación. Yo creo que aquí, efectivamente, como dices tú, no se trata de presentar algo nuevo, o bueno, o por lo menos no con la rigurosidad que se debería cuando se presenta algo nuevo, ¿no? Sino más bien, pues hablar de un concepto que nosotros conozcamos, intentar relacionarle con otros conceptos, intentar hablar sobre él, y si alguien no conoce ese concepto, pues ya tiene que, o sea, ya tiene un hilo por el que tirar. ¿Y por qué yo no conozco esto? Esto puede ser interesante, me puede ayudar a mí. Pero sobre todo la relación, la aplicabilidad. Porque yo creo que nos pasa una cosa en esta profesión, que es que parece que todos son dogmas, ¿no?
el desarrollo se tiene que hacer así. No, es importante el despliegue continuo. Bueno, perdona, es importante el despliegue continuo salvo que hagas software para un coche. No, hombre, claro, es que se sobreentiende que estamos hablando de web. Lo sobreentiendes tú. O sea, es que hay muchos tipos de software y tu culo no es el agujero del mundo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿El culo? ¿Has dicho culo del mundo? Antes has dicho coño. ¿A dónde vamos a llegar? Era yo el que me tenía que dominar, pero ahora... sí, estaba pensando que de alguna manera es como, se podría ver como un mantenimiento de lo que has aprendido, en el que a lo mejor corriges algún defecto que tenías, porque no había una relación entre dos conceptos, era importante esa relación y a lo mejor te aclaras esa relación, anda, esto y esto es lo mismo. Y de alguna forma es como un mantenimiento de lo aprendido en no sé qué itinerario, me da igual autodidacta, que a través de formación profesional, que a través de graduado, que a través de lo que sea. Y entonces es como, vamos a repasar, vamos a volver a hablar relajadamente. Pero yo creo que más que repasar es la aplicación. Quiero decir, sí. Los fundamentos son siempre los mismos. Bueno, son siempre los mismos, es una manera de hablar. Quiero decir, los fundamentos a lo largo de los años se han consolidado, ¿no? Y parece difícil que cosas como el desacoplamiento y la cohesión venga ahora alguna teoría nueva que lo desmienta, ¿vale? Pero sí que es cierto que el diablo está en los detalles. Y entonces, en un determinado aspecto, algo puede ser cohesivo en su justa medida, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y en otro contexto, pues, bueno, puede ser demasiado rígido, ¿no? Lo estamos hablando siempre, lo hemos hablado muchas veces, el tipado estático, el tipado dinámico. En realidad ninguno es bueno ni malo, hay contextos, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto repasar, es tanto revisitar muchos conceptos en la realidad actual, ¿no? Muchas veces, hacía yo una pregunta en Twitter algunas veces, ¿no? Una encuesta de estas que hacía últimamente. ¿Qué es mejor para aprender a programar? ¿Un lenguaje con tipado estático o un lenguaje con tipado dinámico? Y me decían, depende. Depende de la edad del que lo aprende, depende. Claro, es que justo eso es el contexto. Si es más importante motivar que hacer una cosa estructurada, sentar las bases. Quiero decir, posiblemente no se pueda enseñar o no sea conveniente enseñar a programar a una persona en primero de carrera de informática que un chaval o una chavala en el instituto. Porque los objetivos que se persiguen son diferentes, aunque el acto sea enseñarte a programar, ¿no? Pues ese contexto yo creo que charlando entre nosotros podemos hablar de, bueno, pues de nuevos contextos. Lo hemos hablado muchas veces también con el tema de acoplamiento, modularidad, cohesión, oye, etcétera. En la película de Airbag, ¿el gallego no decía lo de el contexto? ¿No te acuerdas? No, decía el concepto. El concepto. Bueno, me lo imagino perfectamente diciendo el contexto. Oye, la página está la quito ya, que se ve que... Sí, era para bromear con el por qué, el qué y el para qué. Estamos hablando del para qué. Esto, espera que quito aquí el invento. Vale. Que yo creo que es la aplicación, el contexto y tú lo hemos hablado también muchas veces. Solid, principios de desarrollo software solid, los más importantes. ¿Qué cojones van a ser esos los más importantes? ¿Quién ha dicho que esos son los más importantes? Bueno, de hecho, algunos no es ni principio, lo hemos repetido muchas veces. No, oye, pero ser respetuoso. Eso lo ha dicho el señor Robert Martin. Y lo que pasa es que podemos estar en menos acuerdo con la propuesta, pero vamos, ¿quién ha dicho eso? Hombre, un tío que lleva años y años, además rollo editor. Él era creo que uno de los editores de las revistas de C++. Ese tío sabe. Bueno, pero la propuesta, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la propuesta es, pero ¿por qué todo el mundo repite esta propuesta? Y de verdad, dime cómo estás de acuerdo. Estoy habituado, qué bien estoy hablando hoy, estoy habituado a encontrarme alumnos de máster que se supone que ya tienen un grado y profesionales en la empresa cuando hago consultoría que adolecen de muchísimo por culpa de que solo saben Solid. Eso los que lo saben, por supuesto. ¿Estás de acuerdo en eso? Y si saben Solid no está mal. Sí, si saben Solid. Que yo, por otro lado, es que alucino, porque sí, estudio Solid. Entonces entenderás el diseño por contrato, porque no se puede entender Solid con el principio de sustitución del ISCO, no se puede entender si no has estudiado precondiciones y poscondiciones. Entonces te he tenido que enseñar el diseño por contrato. Y no, eso no sé ni de qué me hablas. Entonces lo que se sabe es la plantillita, ¿sabes? Esto cumple el ISCO, pilló el tip, el know-how, el no sé qué, y no sabes lo que estás haciendo. Sí, pero yo creo que sí. El ISCO
hemos hablado muchas veces, ¿no? Principio de diseño, principio de sustitución del ISCO. Hombre, no es un principio de diseño, es que es la esencia de la programación orientada a objetos. O sea, claro, es que claro, ¿qué es principio de diseño? ¿Programar bien? Hombre, claro, no vas a programar mal. Pero bueno, ¿ves? Ya estamos con los nombres son muy No, no, ya me importantes. estás tocando las narices. Y discutimos con ellos. Es que es justo eso. Es que una cosa es programar con un lenguaje de programación y funciona, y te conoces el lenguaje y programas de alguna manera, por decirlo, desastrosamente, que luego no es mantenible. Y entonces, si además de programar sabes diseñar, entonces es cuando programas bien, como tú dices, bien diseñado. Programar bien diseñado. Vale, o sea, es como sacar un 5 o sacar un 10. Es como que funcione, es que has llegado a la mitad, tío, a la mitad. Te queda la mitad del camino, que es programar bien, porque programar no vale de nada, no vale de nada. Estamos en eso de acuerdo. O por lo menos, sí, no es suficiente, ¿no? Como le decía yo a nuestro amigo Julián, cuando aprendes a programar, aprendes a controlar la máquina, ¿no? Aprendes de qué forma tú puedes hacer que la máquina actúe como tú quieres, ¿no? Pero eso es la mitad de la película. Cuando sabes Claro. hacer que la máquina te haga caso, ahora el que te tienes que controlar eres tú. Oh, qué bueno eso. Puedes Sí, liar señor. una de miedo, ¿no? Porque claro, no sabes cómo gestionar tu complejidad, ¿no? Al final No te lo vas a creer. En LinkedIn hay uno que ha dicho, oh, dioses, no sé qué, y le echa una charla de nuestros padres son de pueblo, no llegamos ni a héroes, y le he dicho, pero os vamos a enseñar lo que nos enseñaron. Y he puesto templanza, coraje, ¿vale? Te lo digo por lo que acabas de decir, de te tienes que dominar a ti mismo. Esa bestia que sabe controlar una máquina solo sabe programar. Y es una bestia ahí tecleando. Entonces te queda la mitad del camino, que es controlarte a ti mismo. Después de aprender a controlar la máquina, controlarte a ti mismo. Eso es coraje, eso es templanza y eso es diseñar. Y entonces, con esa parejita, si además sabes hacer pruebas, entonces ya eres un desarrollador profesional, dejémoslo ahí. ¿Sí? bueno, ves también a lo largo de la historia el concepto de, por ejemplo, el testing automático en la universidad ha sido el gran olvidado. El Sí, gran olvidado. sí, Y en la sí. profesión, ¿vale? Pero digamos en la universidad, quiero decir que, vale, en la profesión hay veces que hay prisa, hay veces que hay desconocimiento, bueno, llámalo X, ¿vale? Pero en la universidad muy curioso cómo el testing automático, que está al alcance de la mano de todos, pues no ha sido tan desarrollado. Pero también por falta de apoyo de la industria. Bueno, apoyo de la industria, quiero decir, las herramientas de testing automático no se han desarrollado en toda su esplendor hasta recientemente. Quiero decir, obviamente la teoría del testing es un poco como el análisis estático de código. El análisis estático de código, sí, muy importante y tal, pero no ha habido herramientas accesibles, digamos, ¿no? Obviamente ha habido herramientas carísimas que solo las grandes empresas se ¿Tú no podían. crees y tú no crees que en este sector que en particular tiene la peculiaridad de haber un software libre de comunidades que altruistamente o gratuitamente, o no te sé decir la palabra, de repente desarrollan lo que se demanda? ¿No te parece extraño? O sea, tú lo ves como que no se han desarrollado, por eso la gente no las usa. Yo sé que es un poco círculo vicioso, pero No, también no, es que pero la justo lo gente no, contrario. es que la gente No, no las demanda. no, justo lo contrario. Cuando realmente se han empezado a crear comunidades, es cuando se han empezado a desarrollar las herramientas. O sea, hay que entender, por ejemplo, que el sistema de integración continua Hudson, que ahora se llama Jenkins, después de un montón de años, se desarrolló en la comunidad Java. Hasta entonces no había sistemas de integración continua realmente accesibles. Vale, Accesibles, quiero decir, baratos que cualquiera se pudiera instalar, etcétera. Yo he desarrollado software empujando mucho por el tema del software libre cuando había Subversion, no se llevaba Git, cuando estaba SourceForge, ¿vale? Y en los alumnos nos costaba mucho que nuestros alumnos de TFG desarrollaran software libre, es decir, era muy difícil crear comunidades. Con GitHub todo cambió. Con GitHub era mucho más sencillo compartir un código, crear, bueno, tener committers, tener contribuidores y tal. Y gracias a la comunidad se desarrolló JUnit, Google desarrolló herramientas de testing para C++. Pero fíjate, es lo que quiero decir, ¿no? C++, que es un lenguaje de programación que lleva un porrón de años, las herramientas de testing automático un poco modernas son relativamente recientes. Que sí. por eso digo bueno, es curioso. En realidad reciente es mucho, ¿no? El tema de integración continua, igual, solo recientemente se ha empezado a aplicar. Sí, la teoría estaba,
efectivamente XP te decía release early, release often, ¿no? Pequeñas versiones incrementales, todo lo que tú quieras. Pero hasta que realmente no hemos tenido herramientas bien conocidas, consolidadas, fáciles de usar para hacer eso, pues no se ha instaurado tanto. Y también que la comunidad tiene una inercia y es como un elefante, va muy despacio y va muy seguro, va muy despacio. No, aunque nos parezca vertiginoso, no se presta atención a todo lo que sale. Se hace todo el ruido que se puede, pero muchas cosas aparecen y a los 5 años han desaparecido, ¿cierto? Django, bueno, Sí, por bueno, supuesto, lo que cada son gente los no frameworks, quiere Django, pero sí, son los picos. frameworks evolucionan, sí. Y lo otro, la gran masa va despacio, porque es que hay una inercia, es que ya hay un montón de proyectos desarrollados. Entonces la gente no puede moverse a la velocidad que quisieran algunos, que es una locura, que también es una Oye, locura. una cosa, nos están haciendo comentarios que algunos están interesantes. ¿Quieres que ponga alguno y charlamos sobre algo que digan? Sí, sí, porque hoy no vamos a empezar a hablar de nada, porque Claro, son las 9:15. Buah. claro. Saluda a Ojos Negros, que está por aquí. Ah, ojos negros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, lee. Y aun habiendo ahora las herramientas, hay muchos entornos en los que no se usan ese tipo de herramientas porque simplemente se consideran un incordio. Claro, alguien tiene una herramienta de métricas y no entiende los números, no sabe evaluar la bondad o defecto de su código porque no entiende que un 7 o un 3 o un 2,5 significa algo y entonces como no lo entiende es un incordio. Pero, además de que siempre son los primeros sacrificados, testing, seguridad. Sí, es que el ansia, el no templarse, el no ir a hacer bien las cosas tal cual, es propio de que funcione. Y es que funcione, la comunidad debería saber ya que es pan para hoy y hambre para mañana, que eso te dura 2 semanas, 2 meses o 2 años. Y tirar un proyecto de 2 años duele mucho. O sea, es que son muchos sueldos, seguros, impuestos. Entonces, la gente va muy deprisa. Lo que pasa es que, fíjate, de esto hemos hablado también muchas veces, ¿no? Es difícil inculcar eso al alumno. Al alumno, es decir, no hablamos del alumno de una empresa que lleva 10 años trabajando, ¿no? Hemos dado cursos en la universidad, gente que está empezando, y hemos dado cursos en el Master Cloud Apps, ¿vale? Que es muy diferente. Fíjate la diferencia de perfil. En la universidad le tienes que hacer entender al alumno que no basta con hacerlo y que si lo hace mal va a tener consecuencias, porque no las ve, no las palpa. No, es como un niño. Te vas a caer y se cae, ¿no? En cambio, claro, cuando viene alguien que lleva ya en la profesión 5 o 10 años y ha Hombre, sufrido las consecuencias de un código espagueti, de un proyecto brutal, etcétera, allí es cuando ya realmente buscas, ¿no? Cuando ya lo agua de sufres, mayo. buscas remedios, claro. Para los del máster damos a veces es agua de mayo, claro, y entonces, y de repente ven todo su proyecto reestructurado en la cabeza como, claro, es que esto lo podíamos haber partido, y entonces ahora no hubiera tenido, vale. Y sí, yo creo que sí. Y en gran parte es a base de fundamentos y fundamentos. El posibilitar ver a alguien, el posibilitar hacer ver al niño, oye niño, es que si te pones ahí te vas a caer, es explicarle de alguna de los planos, físicamente o con dragones y monstruos, cada uno usará la técnica. Hay unas técnicas que, hombre, que meten miedo al niño, ya, pero estás muy tranquilo. Otras técnicas cuestan mucho más. Pero de alguna forma, si no tienes fundamentos, si estás asilvestrado, si no tal, entonces es muy difícil que alguien vea las cosas que hay que ver que no son simplemente código ejecutando y funcionando, que es a lo que tú te refieres como que está programado, pero no está bien, que le falta el diseño. Sí. Yo creo que es complicado también porque, claro, en el contexto universitario, un bootcamp, una formación profesional, cuando llega alguien que no sabe programar, son conceptos, hay 1000 cosas que aprender, hay tecnologías, entonces es muy complicado hacerle entender al alumno o a la alumna que lo importante no es eso, controlar la máquina, que lo importante es que no se le vaya de madre, ¿no? Y lo importante Pero ahí ahí me da miedo. Ahí es como a los niños. A los niños hay que educarles de todo desde muy pequeños, con distintas formas, con distinta medida. Entonces, yo desde que empiezan a programar y hacen las primeras clases, ya voy soltando esto así está bien, esto así está mal. O sea, voy dando pautas de diseño
cuando enseño el lenguaje. Es como si a mi hija le enseñé el castellano y le dije, esta palabra no se usa delante de nadie más que de mí, hasta que yo te dé permiso. Delante de estas personas no se dicen estas palabras. Entonces yo le enseñé el castellano, pero además le enseñé el uso del castellano. Pero es que enseñar castellano es enseñar el uso del castellano, claro. A mí me enseñaste a programar a mí me enseñaste programación orientada a objetos. Y claro, no me enseñabas un lenguaje de programación. Me enseñaste con Pipo. No me enseñabas el lenguaje de programación, me enseñabas a diseñar. ¿Qué pasa? Eso es un lenguaje de programación, ¿eh? Respétame, ¿eh? Claro, entonces no es cómo se comporta el polimorfismo. No. Es esa herramienta, ¿por qué me permite hacer software más flexible? ¿Para qué sirve? Porque a mí me explicas cómo funciona el polimorfismo. Es decir, cómo funciona el polimorfismo. No, porque dependiendo de la instancia se ejecuta el método y tal. Y me lo cuentas así, yo digo, tío. No, o lo sé aplicar a figura, círculo y cuadrado. Pero cuando de repente lo que hay son distintos roles de usuario, hay distintos procesos de matriculación o hay tal, entonces ya ahí se queda atascado y se pierde el polimorfismo. Se pierde aplicar soluciones extensibles. Sí, yo creo que es por falta de fundamentos. Pero claro, si no tienes la necesidad de hacer soluciones extensibles, cuando te explican esa herramienta, dices, ¿para qué quieres una herramienta en un lenguaje de programación que me haga el software extensible? ¿Por qué es eso interesante? ¿No? Claro. Una preguntita, ¿verdad que te corte? Comenta por aquí, Valverde, ¿no? Entonces tendrían que aprender TDD primero. Ahí he pensado yo sobre ello, es que es jodido. No, ¿Qué opinas? esto no es jodido, esto... Ostras, ¿cómo te digo? Tú te das cuenta que si aprendes con TDD, estás aprendiendo a la vez, también muy poco a poco, pero a la vez estás probando, estás aprendiendo tanto pruebas como código como diseño. Quiero decir, mi propuesta era que al aprender a programar se vayan dando pautas de diseño. Pero la propuesta de TDD, aprendiendo desde el principio con TDD, requiere que el alumno supere el trance, ¿cómo llamarle? El salto, el precipicio y escale todo un precipicio hasta llegar al concepto de operación, pero si empiezas con TDD, que sepas que el precipicio es el doble. Es el doble. O el triple. O el triple, porque pero... o sea, una persona que está empezando a programar, que aprenda el concepto de mock, o sea, ya el concepto de mock ya es una movida, porque el concepto de mock, de doble, ¿no? El concepto de doble es que tu código va a crear una instancia de una clase, pero en realidad tú en el test cambias el comportamiento de esa clase porque quieres simular que el colaborador reaccione de una manera. O sea, tú una persona que está empezando, le dices eso. Esto en el momento en el que una persona está empezando a aclarar qué son clases, es como libros, como un mundo, y qué son objetos. A mí me parece una locura. O sea, yo no entiendo por qué la pregunta empieza por entonces. Yo no he dado a entender nada de... Claro, bueno, a ver, ves, es que el diablo está en los detalles, porque tú has dicho, es que hay que inculcar la calidad desde el principio. Y se considera en ciertos contextos que TDD es una metodología de desarrollo en la que la calidad, bueno, juega un papel muy importante porque se hace test first, bla, 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 bla. Claro, pero la palabra calidad existía antes de que viniera TDD, ¿vale? Entonces, bueno, ya. Calidad... Pero tú me entiendes, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, ¿y de qué querías hablar en la charla? Esto es el preludio. Quedan 6 minutos escasamente y cosas así, ¿no? Hombre, 6 no, que si hemos dicho que hemos empezado a las 9. Por lo menos hasta las 10 estamos aquí de cháchara. Es verdad. Cualquiera se puede ir cuando quiera. O sea, esto es gratis. Pues mira, ¿has visto la tacita del máster, del extinto máster? Bueno, no está extinto, está en incubadora. Luego ya... Es que no puedo enseñar, son niñas pequeñas reconocibles, entonces yo estoy mucho mejor acompañado de dos bebas de 2 años y me soportan ahí. Que sí, pues te quería hablar ya había escrito incluso de que iba a hablar de principios de diseño, que es un poco lo que estamos hablando, mareando, aunque hemos hablado que muchas disciplinas y muchos tal. Y es que prefiero hablar de algo más gordo aún. Tú imagínate que estamos de acuerdo en los principios de diseño, ¿de acuerdo? Sí.
Porque los lenguajes es un mundo muy fácil. Quiero decir, hay una gramática con una semántica, con una formalidad. Eso es que Java es Java, no es subjetivo. Pero el cómo darle forma a un código en Java, pues puede que alguien vea unas cosas u otras. Entonces, hagamos el esfuerzo de ver que el diseño estamos todos completamente de acuerdo, ¿vale? Bien. Bueno, será porque hay unos principios y esos principios le dan forma a nuestro código. Yo lo que vengo a proponerte es, pero no hoy, sino a muy largo plazo, es, coño, pues es que yo empiezo a pensar que los principios de diseño son exactamente los mismos que los principios de pruebas. Y los principios de diseño y de pruebas, ostras, son los mismos que de requisitos. Claro, No tendremos que charlar mucho. Es que, a ver, otra cosa, bueno, hay veces que la cuestión es, un código como en diseño es fácilmente testeable. Lo primero, bajo mi punto de vista, los test son un tipo de metaprogramación, pero que se implementan con los mismos mecanismos que tiene el lenguaje. Entonces ya empezamos mal. Porque un test tiene que jugar con los artificios que le deja el lenguaje. Por ejemplo, el tema de la visibilidad. No, es que una cosa es privada. Ya, pero yo la quiero testear. Ya, pero la tendrás que testear solo desde el interfaz público de la clase. No, tío, yo quiero testear el método tiene acceso a atributos privados, yo tendré que tener acceso en el test a los atributos privados. Ya, pero no puedes, porque tú quieres metaprogramar y el lenguaje de los test es el lenguaje normal. Entonces ya, ¿vale? Entonces ya ahí empezamos a tocar la moral. ¿Vale? Por otro lado, en temas de testing hay que tener en cuenta las clases de equivalencia, los casos límite, etcétera, etcétera, que en principio en diseño no tienes en cuenta. En diseño, digo, no digo en eso que has mencionado son técnicas de diseño de caso de pruebas. Pero ahora mira otro plano. Espera. Mira otro plano. No mires el diseño de caso de pruebas y lo que hay que saber de pruebas y que es otra naturaleza. No mires eso. Mira el código de pruebas. El código que escribes en las pruebas. No hablemos de el código escrito en producción que tendrá un diseño bueno o malo. No, pon que es bueno. Sí, claro. Ahora vamos a hablar del código de pruebas, no del diseño de caso de pruebas, ni de la dificultad de los nodos. ¿Qué le pasa al código de pruebas? ¿No crees que cada prueba tiene que ser modular? ¿Y no crees que tiene que ser única? Y diría palabras al tuntún que valen tanto en diseño como en pruebas. Pues yo te diría que no, fíjate, porque esto lo he pensado yo muchas veces y te voy a decir por qué. Y la verdad es que esto lo he vivido yo en mis carreras en un proyecto, ¿no? A ver, un test tiene dos objetivos. A ver cómo te lo digo. Te voy a poner primero el caso concreto porque si no hablamos en abstracto, ¿no? Yo creo que en un test la legibilidad es casi más importante que en un código. Me explico. Perdona, es que un principio... No, pero perdona. Ya, pero los principios... Sí, pero los principios son fuerzas que hay veces que son contradictorias, ¿vale? Porque no me negarás que en algunos casos sacar factor común, evitar la duplicidad de código, ¿vale? Evitar la duplicidad de código va en contra de la legibilidad, porque creamos abstracciones para que sean reusables. Ese es el arte del ingeniero, que es un compromiso entre todos los principios que hay que cumplir. Pues y a veces hay que saber sacrificar a alguien y matar a tu hermano. Ese compromiso yo he notado en testing. O sea, de hecho, yo tenía unos test que eran una secuencia de pasos, ¿no? Y hace esto, y hace esto, y hace esto, y hace esto, ¿no? Y hace esto, y hace esto, un montón de test, ¿no? Porque al final ya sabes, ¿no? El setup inicial y tal y cual. Coño, ¿no podríamos hacer eso? ¿No podríamos sacar factor común de todos estos tests y hacer un sistema genérico de configuración de la cosa para luego probarla? Correcto, lo hicimos, pero al final el test era ilegible y cuando fallaba era una movida porque, claro, como el setup no lo hacías tú directamente en el test, no hacía el test, sino que lo hacía un entorno, era un configurador genérico al final. Entonces, obviamente, los test tienen que tener claros todos los principios, tienen que ser legibles, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el compromiso en ciertos principios antagónicos, yo cuando son test me lo llevo un poco más a un sitio y cuando no son test me lo llevo un poco más a otro sitio. Vale, entonces dime si empezaríamos a estar de acuerdo.
hay unos mismos principios a ambos lados. Lo que ocurre es que el cómo se aplican esos principios en el mundo de diseño es de una manera y en el mundo de las pruebas es de otra manera, pero subyacen un poco los mismos principios. Hombre, eso ya hace lo mismo, pero quizás los compromisos sean diferentes. Y los compromisos se salven diferente en el mundo de producción del código de diseño que en el de pruebas. Vale, Sí. pues entonces, como ya te arrimaba para hasta aquí, ¿vale? De las diferencias ya hablaremos, pero yo quiero hablar de qué es lo mismo que hay. Es que veo que los principios de diseño y de pruebas vienen a ser un poco lo mismo, que también son los mismos de programación, porque cuando un lenguaje de programación como orientado a objetos, el que sea, me da igual, Java, el que sea, ¿vale? En mayor o menor medida, tal, te está invitando a cumplir todos esos principios. Bueno, algunos sí, el principio de modularidad está claro, porque Java te invita, o bueno, te invita, te combina o solo te deja hacer clase, Bueno, que es un módulo. bueno, depende del lenguaje. Tenemos a nuestro amigo JavaScript que hasta antes de ayer, que eso ha sido el Pero, éxito de JavaScript, por pero otro ¿qué lado. quieres? ¿Que hablemos hoy de JavaScript? ¿De verdad quieres que tú y yo hablemos hoy de No, 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 JavaScript? no, 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 no. Efectivamente, los lenguajes de programación, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El acierto de Java fue elegir aquellas herramientas en el lenguaje que eran más útiles, ¿no? Y aquellas que, pese a ser útiles, se consideraba que añadían mucha complejidad, se quitaron. Y Sí. al final decidieron no sacrificar la eficiencia, o sea, perdón, decidieron sacrificar la eficiencia en pos de la simpleza. Ahora han cambiado un poco las tornas. Ahora Java está evolucionando en un contexto en el que prefieren añadir más complejidad porque se han dado cuenta que la eficiencia, pues, Pero tal. lo has contado de una Pero es, manera, lo has contado de una manera extraña para mí. Has contado como que fue una decisión del lenguaje, como, déjame que añada, estaba C++, que era complejísimo, y entonces vamos a sí, hacer un lenguaje más sencillo. Pero yo creo que había más contexto aún. Yo creo que el señor Gosling estaba en un proyecto de televisión digital y sabía que los procesadores de las televisiones iban a ser completamente dispares, que eso es un sí, sector diferente, que es más problemático con el hardware, y entonces se vio obligado a hacer un intérprete. sí. Y Y que la razón fue que tuvo que hacer un intérprete. El hacer un intérprete optó por el lenguaje más sencillo, porque para hacer televisión digital tampoco hacía falta ninguna virguería. no. Quiero decir, yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es que quieras hacer un lenguaje con máquina virtual o con runtime. Ahora ya no se llama máquina virtual, ahora se lo llaman runtime, vale. Otra Y que vez, de hecho Java fue el primero que abrió la veda y luego, bueno, no sé si estrictamente en el calendario fue el primero, pero el primero a nivel profesional que se utilizó, tuvo éxito, estuvo apoyado por la industria, etcétera, que se basaba en un runtime, fue Java. Y una cosa es el runtime y otra cosa es la semántica del lenguaje. ¿Cómo se diseñó JavaScript? Pues con unas condiciones radicalmente diferentes a Java, ¿no? Java se diseñó pues, de manera cuidadosa y ese equilibrio que en C++, ¿no? Eligieron, o sea, C++ se creó como añadir orientación a objetos a C sin perder la eficiencia sí, además fue una y Java evolución. Venía de la por eso experiencia digo, anterior de C con clases, o sea, fue muy poco a poco, hubo muchas personas. eso. Esto fue Y más... Java decidieron esencialmente cortarlo, ¿no? Cortar, quitar cosas. Por ejemplo, la herencia privada de clases. Mm, Hostia, pues mm. le dijo, herencia privada de clases, ¿para qué? No, hombre, porque tú a lo mejor quieres heredar, pero no quieres que nadie lo sepa, no quieres ser usado polimórficamente. Vete a tomar por culo, tío. Ah, es La preciosa. herencia es pública. No, no, pero oye, Tú también ves te el digo una detallito. cosa. No, no, pero es muy ortogonal. Si los miembros son privados, públicos y protegidos, pues la herencia es privada, pública y protegida. No, me parece ortogonal, me parece que... Bueno, pero es que la herencia no tiene visibilidad en Java. O sea, decidieron que No, la no, herencia, igual que claro. una variable local no tiene visibilidad No, en no. Java, Simplificó y dijo, solo es pública, nada más. No te permite hacer la protegida y la privada. Que bueno, que en algún contexto tiene interés y tal. Pero tampoco, pero sí, entre que C++ por ortonalidad, por completitud o por tal, es pero por sumamente ejemplo, complejo. las variables estáticas, ¿no? Objetos en la pila. Es que si metes un objeto en la pila de ejecución, no le puedes hacer polimórfico. Ya, tío, pero tienes otras características. A tomar por culo. No se pueden poner objetos en el stack. Hasta ahora que los quieren poner. Pero bueno, en aquel momento dijeron, ¿En, ¿realmente es necesario? en quién? ¿En Java? En Java, claro, tú en Java no puedes Ah, tener.
variables. O sea, todos los objetos son referenciados a través bueno, memoria dinámica es una manera de hablar. A mí no me gusta hablar así porque al final parece que estás conociendo detalles de implementación. No, todos los objetos tienen un comportamiento que todas las variables son polimórficas. Punto. Entonces, en C++ hay variables que son polimórficas cuando el objeto le apuntas a través de un puntero y cuando el objeto lo tienes en memoria estática, en la pila, no puede ser polimórfico porque no cabe. En su momento en Java decidieron... Pero hablas de un objeto estático, un objeto reservado. Vale, no hablas de un puntero a un objeto, hablas de un objeto. Sí, hablas de un objeto. Claro, ¿ves? Pues ese modelo en Java decidieron simplificarle mucho. Ahora se han dado cuenta de que el hardware evoluciona de una determinada manera, que eso es importante o es interesante y lo quieren poner. Bueno, ahí están, llevan como 10 años a ver cómo lo ponen. Vale, yo también te cuento mi estrategia, ¿de acuerdo? Para que sepas dónde te llevo. Yo te digo, ¿a que esto es cierto? Y entonces te dejo hablar un rato, pero luego al final te digo, bueno, entonces estarás de acuerdo con que los lenguajes de programación como que invitan a cumplir unos principios que son comunes a diseño desde algún punto de vista. ¿Estás de acuerdo? Hombre, invitan porque simplifican eso, claro, porque no... Quiero decir, la profesión decide lo que es un buen principio, o decide o acuerda o se llega a un consenso, y los lenguajes de programación van en esa dirección. Entiendo. Nada raro, ¿no? La Vale, visibilidad es justamente eso. vale. Entonces La son los visibilidad principios. permite el principio de ocultación, ¿no? De Claro. El abstracción. lenguaje que tiene private y tiene public es que está implementando un principio de ocultación. Cierto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Vale, muy bien. Ya tenemos tres Y disciplinas. las reglas de visibilidad. Sí. Sí, de clases en paquetes Dale, dale. o... Vale, bien. Entonces ya tenemos tres disciplinas que comparten unos supuestos principios. Y ahora te digo, y requisitos, pero requisitos de los formales, los requisitos de casos de uso, especificaciones formales que revisa gente, ¿vale? ¿Me sigues? Imagínate que un proyecto está requisitado formalmente, ¿vale? Que se define cada campo, cada condición, con unos diagramas de estados, con una especificación de caso de uso, con todas las posibles conversaciones. Se toman requisitos, no historias de usuario, sino se escriben, ¿vale? Yo, por más vueltas que le doy, me doy cuenta que la especificación de requisitos con casos de uso cumple exactamente los mismos principios, porque hay que modularizar. Te has quedado congelado o no estás de acuerdo con esto que digo yo. Sí, es que no sé qué pasa. Vale. No sé qué pasa con la Sí, cobertura. me has puesto una cara que me han dado ganas de decir lo contrario para que te... Vale, Pero sí. esto que te comento, Dices ¿lo que ves? cumple con los principios. Sí. Sí, cuando haces requisitos tienes que partir, tienes que Pero los mismos modularizar. principios que el diseño. O sea, que sí, que el diseño de la programación. Sí. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que todas las disciplinas en las que se escribe algo tienen los mismos principios. Y ahora que empiezas a decir que no, para dejar ahí la cosa en punto alto, vamos, no, todavía hay tiempo. Pues déjame acabar. Pues fíjate hasta dónde me voy. Me voy a que en las disciplinas del desarrollo del software creo que hay unos principios comunes. Y es más, que en los procesos de desarrollo, que no es más que un algoritmo que nos dice qué hacer, cuándo, en qué momento cada uno de nosotros, un libro que describe un proceso de desarrollo ágil o un proceso de desarrollo pesado o lo que tú quieras, es un algoritmo que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Es en otro nivel, ese libro está escrito. Y esos libros están escritos orientados a Pero, objetos. ¿Por qué? Porque te pero es dicen, que al este final. rol, No. sí, este rol es un Sí, conjunto pero cohesivo de sí. funciones y este rol no habla A con ver, todo el mundo. Este rol habla con este rol y se organizan pero en sí, no, jerarquía. Luis. A ver. ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿No? ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿No? La programación orientada a objetos es un conjunto de herramientas de modelado. ¿Ves? Ya no he hablado de diseño, ahora hablo de modelado, que traen al proceso unas intuiciones propias del ser humano.
Sí, sí, que estás son las diciendo, con otras taxonomías, la palabras, generalización, la especialización. una preciosa cita de Rimskaj, o no me acuerdo, no, de Timothy Butt. Sí, no me acuerdo. Cuando el programador orientado a objetos programa, se trae un caudal de intuición del mundo real, tal, tal. Sí, sí, sí. Claro. Es que tú me estás diciendo, coño, es que al final los requisitos modularizan, tal. No, o sea, vamos a ver, no es una cuestión de la programación. Es que el ingeniero, ¿no? Aquellas personas, hay muchos tipos de personas, pero hay personas que tenemos la cabeza cuadriculada, ¿no? Y somos de números, cuadriculados, ingenieros, llámalo X, ¿no? Ok. Pues estos ingenieros necesitamos modularizar las cosas. O sea, tenemos que partir por cachos. Nos han enseñado a hacer sus sistemas, porque es la única manera de gestionar la complejidad, partiendo en cachos, ¿no? La extensibilidad es importante, hacemos, de alguna manera, extensibilidad, ponemos puertos, ponemos interfaces a las cosas, porque, Absolutamente. Ponemos porque bisagras. si no les ponemos interfaces no se pueden comunicar. Entonces, claro. Entonces, minimización, pues hombre, si una cosa se puede hacer más sencilla, no la vas a hacer compleja. Joder, pues es el principio de Tanto en código eficiencia de del ingeniero, ¿no? Si, programación si con un palo como en, finito consigues la como misma. en código de pruebas, como en requisitos. Cuéntame lo mínimo, no, no me vengas con películas, cuéntame lo mínimo, sea efectivo, eficaz y eficiente. Reduce, sí. ¿Sigue? Claro. ¿Cómo que Por claro? eso digo, cohesión, pues obviamente no vas a partir. Claro, cohesión es hacer, en requisitos es Estoy hacer pensando una ahora en la ingeniería conversación. de un coche. Pues Claro, hay unos o requisitos sea, con al casos de final. uso que cada conversación es cohesiva, porque es una serie de interacciones estrechamente relacionadas que conducen a un resultado observable de interés. De hecho, para mí, requisitar bien es saber modularizar una secuencia de infinitas combinaciones de interacciones. Si sabes partir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, sabes requisitar, sabes hacer casos de uso. Entonces, para mí sí que hay principios que lo dejo como latente durante todas las charlas. Yo insistiré en, pues yo esto lo veo lo mismo. Porque te digo más. Es Pero que justo. Pero te iba a decir, justo bueno, en tus cursos de fundamentos de desarrollo de software, tienes una sección de bases, de fundamentos. Y hablas de complejidad, y hablas del 7 más menos sí, 2, y hablas de. sí, sí, Porque sí. eso es inherente al ser humano. ¿Y por qué lo.? Por ¿Eh? subrayarlo, porque si no lo subrayas, Joder, es que yo no sé qué pasa ahora con la conexión. La mierda está lloviendo. pues no te preocupes. Tampoco has sido un tío de moverte mucho nunca, ¿no? Que si te quedas congelado, no. No, pero yo no sé qué pasa aquí con la conexión. Yo no sé si me oye bien esta gente o no, pero bueno, en fin. Pregúntales. Creo Entonces, que sí, al están. final es una cuestión de. A ver, ¿se me oye bien o se nos oye bien o se me ve bien? A lo mejor a Luis se le ve perfecto y soy yo el que me quedo congelado. Es simplemente por saberlo. A ver si nos dicen algo. Claro, porque sí se ve bien. Ah, vale, entonces no hay problema, no hay problema. Vale, pues te ¿Alguna forma acabo para de mejorar la contar. expresión de requisito? Todo bien, ok. Gracias, chicos, chicas. Sí, Te dime. acabo de contar el final de la película. Pues ya estaba yo rumiando, pero ¿cómo van a ser todos los principios iguales cuando tú sabes que un profesor te lo cuenta de su asignatura con un vocabulario, con un tal, con un cual, otro con otro? Quiero decir, me costó empezar a ver que había algo similar en todas las disciplinas. Y entonces cuando empiezo a comprobar, yo digo, pues es que es lo mismo, pues es que... Entonces de repente me digo, ¿y si es lo mismo? Esto no vendrá de toda la vida. Y me pongo a mirar un poco por ahí. Busco principios de la gestión de empresas y te aseguro que no usan exactamente el mismo vocabulario. En alguna ocasión sí, pero en otra ocasión son muy parecidos. Y sabes, por cierto, lo que me alegró muchísimo, que cuando vi, pero un par de páginas que no sé ni quién es el autor ni nada, pero bueno, como coinciden todas, pues más o menos debe ser eso, ¿vale? Así, rollo wiki, rollo no estudios serio. Pues me alegré porque parece ser que por ahí tienen unas 12, 18 principios de diseño, que es por donde yo andaba. O sea, los que yo había ido sacando de distintas disciplinas que se compartían, de repente me voy al mundo a cotejar. Estos 18 encajan con alguno y, ostras, por lo menos el número y algunas palabras. Y es curioso porque
pero recuerdo vagamente, pero muy vagamente. Creo que a lo que nosotros llamamos cohesión, ellos le llaman, es que me parece tan extraño, o sea, es lo que recuerdo, pero le llaman que el empleado tiene que ser extensible. Es como una locura. Para nosotros cohesión es una cosa y extensibilidad es otra. Muy raro, muy raro. Lo tendré que mirar y un día os lo comento, os dejo el enlace. Pero vamos, es buscar principios de gestión de empresas. Sí, pero Y al final, entonces, y fíjate, perdona, acabo. Y entonces, perdona, Mica. Y entonces de repente salté más y dije, ¿pero y esto? Y entonces caí en la cuenta de, coño, estos son los principios de la gestión de la información, porque la empresa no es más que organizar un montón de información, de provisión de fondos, de compras, de gastos, de almacén, de tal. Entonces, si tiras un nivel más, es que hay unos principios de la gestión de la información. Y me acordé de mi hermana Pili. Mi hermana Pili, si te cuenta una película, te amarga la tarde, porque cuando te cuenta una película, a un actor X primero le llama el rubio, luego le llama Johnny Carter, luego le llama el que asesinó a la pelirroja, luego le llama, y entonces para ti es como, no cumple el principio de unicidad, cada vez le llama cada cosa como le da la gana, y entonces es un desastre. Y entonces lo mezcla todo, te cuenta varias cosas a la vez, no lo cuenta ordenadamente, ni en el ya, tiempo, ni por puntos. Y entonces pero es como... fíjate, pero, pero- pero fíjate, pero un segundo, justo acabas de sacar un elemento importante, ¿no? El principio de unicidad. Cuando a ti te cuentan una noticia, ¿no? O en literatura, se intentan buscar 17 sinónimos para referirse a algún sujeto, ¿no? Para no eh, repetir constantemente fulanito, fulanito, fulanito. El asesino, la víctima, pero tal cual, ¿no? Y en fútbol más, todavía en deportes, porque claro, el Madrid es siempre el Madrid, ¿no? Los blancos, los de Ancelotti, los de no sé qué. bueno, Entonces, para. fíjate, ¿eh? Qué curioso. Sí, sí, pero porque estamos en el mundo poético, o sea, hablar del fútbol, hablar del ocio, pero es que el negocio, que no dudo que alguien haga código para videojuegos y los niños se diviertan, pues, bueno, quien sea se divierta, pero el código, hablemos de ello en un plano profesional, es neg ocio. Y entonces en el mundo de los neg ocio, que niegan el ocio, aquí no hay tonterías. Y entonces no hay poesía, que es una pena, ¿vale? Pero bueno, gracias a Dios, ¿eh? Porque como la gente programa encima con poesías, rimando, vamos, yo me muero. Entonces, aquí estamos en el terreno de la formalidad. Se parece más a un lenguaje administrativo. El lenguaje administrativo tiene una forma. No puedes escribir Bueno, de como te hecho, dé el la gana. lenguaje judicial, ¿no? El lenguaje El lenguaje judicial judicial tiene una forma. o Y jurídico, claro, tú lo lees y no, claro, es que lo estás entendiendo mal, porque tú crees que eso es castellano y eso no es castellano. uh, es un lenguaje No, no. dentro del castellano. Sí, sí, claro, claro. Sí, bueno, pero es como las recetas se va a decir, como las instrucciones de un medicamento. O sea, eso se parece más a un programa que a un texto. Sí, 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 sí. Está estructurado, precondiciones, poscondiciones, intolerancias, no sé, posología, tal cual, vamos, Sí. que es casi formal, claro, así pasa. ¿Y Pero por fíjate qué qué es? curioso, ¿no? ¿Pero por qué es? Porque ahí no nos podemos permitir poesía. Cuando la cosa es seria, cuando no estamos de ocio, negando el ocio, estamos divirtiéndonos viendo fútbol o lo que sea, literatura, poesía, lo que sea, ahí, oye, nos relajamos y no exigimos ninguna seriedad ni ningún rigor. Pero cuando nos vamos a la receta, a mí dime estrictamente de qué está compuesto Así todo, pasa, claro. claro, En los así sitios pasa con las serios, leyes, que hay leyes que bueno, son una cagada de la forma que están redactadas y luego tienen que sacar aclaraciones, interpretaciones claro, ¿por qué? Porque como no hay un compilador de leyes, ¿no? No te a mí puede me decir, esto va a contaron, explotar por aquí. a mí me contaron pero yo no creo que sea verdad, pero a mí me contaron que hace muchos años había un cuerpo de funcionarios que lo que hacían era escuchar a los políticos le daban un borrador con queremos estas ideas, y entonces ellos lo redactaban con absoluta precisión. Era como gente que dominaba el idioma, ¿vale? No más. Y entonces lo quitaron. Y sí, sí, para exigir a los políticos que aclararan qué querían decir, cuál era el espíritu exacto de la ley, bla, 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 bla. Entonces parece que ese cuerpo lo extinguieron. Y hay gente que lo interpretaba como, oh, qué pena, porque eso evitaba muchos problemas de hoy en día. Y otra gente dijo, no, no, qué pena no, es que lo han hecho adrede. Lo han hecho adrede porque si yo escribo lo que me da la gana y lo interpreto luego como me da la gana, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana.
Entonces, el lenguaje político yo lo dejaría aparte. ¿Podemos hablar de política, Mica? ¿De política se puede hablar? Pues, podemos hablar de política, si no, no Es hay que ningún son lo problema. mismo. Es que son lo Podemos mismo decir que, también, ¿eh? podemos decir que, podemos decir que son todos iguales o que hay buenos y malos. Si vamos a decir que son todos iguales, vale. Si empezamos a decir que hay buenos y malos, ya la cosa se empieza a complicar. Pues ya saben mi opinión. Pues yo creo que no todos vienen, o sea, de primeras no vienen a robar, lo que pasa es que luego yo no sé qué pasa, ¿no? Pues es una cosa como el código. De primeras lo intentas hacer bien, pero luego yo no sé qué pasa, que la cosa se enchunga, se enchunga. Pues mira, Pues pues a ver hablamos si. hablamos de templanza, humildad, coraje, que me he enterado hace poco lo que era coraje. Yo creí que coraje era como valiente. No, no, valiente es que un día, pumba. No, no, coraje es el que cuando le van las cosas mal se vuelve a levantar y cuando le van las cosas mal se vuelve a levantar. Entonces puede uno ser muy valiente y no tener coraje. Y aquí hace Hombre, falta coraje. pero como principio de XP, el coraje es un poco, ¿no? Que no te. Está un poco relacionado con el tema de las ventanas rotas, ¿no? De calidad software, está un poco relacionado con alzar la mano y decir, oye, chicos, esto es una mierda, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tú cuando das una consultoría, aparte de tus conocimientos, aparte de tu experiencia, obviamente, es que tienes la capacidad de llegar de fuera y decir, pero no os dais cuenta que esto es una puta mierda. Y tú me lo has dicho muchas veces, ¿no? Hay gente que se hace así con los ojos como diciendo, ya lo decía yo, pero yo no lo podía decir, ¿no? O yo lo Pues yo creo decía, que pero coraje no. también está relacionado con eso, en el contexto de XP, quiero decir. Está relacionado Sí, es que yo creo, que con, creo, pero con que qué si lo vergüenza. tienes que decir. Yo es que creo que coraje para los anglosajones o para el libro que está escrito por Ken Beck, creo que cuando hablan de coraje hablan más bien de valentía, de tener la valentía de decir tu opinión, de ponerlo sobre la mesa, o sea, de facilitar la comunicación. Creo que lo dice en ese sentido, no en el sentido de este camino Pero es está duro. relacionado con esto que estamos hablando. Claro, yo creo que está relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Con que no Sí. te guardes las cosas. Obviamente, oye, somos seres sociales y tampoco puedes ser un gilipollas integral. Pero tampoco puedes pasar de todo, porque si pasas de todo, no estás en un contexto que te guste, que te motive, que te suponga un reto. Al final, bueno, a ver, cada uno tiene que buscar su sitio, pero si no dices lo que consideras que está mal cuando lo ves, pues obviamente eso es el A mí camino hacia el fracaso. Ya está. esto me encaja con mi hija que le enseñé a decir hola a Dios, a pedir ayuda. Y es, oye, yo no entiendo esto. Levantarse de una reunión sin enterar lo que han dicho y me voy a ver si luego me entero yo, no sé qué, es que eso no es buena cosa. Hay que saber pedir ayuda. Hay que saber pedir disculpas cuando metes la pata, que no pasa nada, y hay que dar las gracias por todo. Entonces, pero vamos, esto es puro estoicismo, del bien entendido, ¿eh? No hay que madrugar ni meterse en hielo. Estoicismo del bien entendido, ¿vale? El proceso de aprendizaje es largo, la profesión es larga, no cambia tanto. Sí cambia mucho, pero es más un show, es más el negocio. Perdón, el ocio del negocio. El asunto verdaderamente Yo, perdura y no ha cambiado tanto. Te lo yo digo creo que esta porque profesión es de hecho la que menos cambia en cuanto a que, como siempre cambia, es la más estable, ¿no? Decían, el chat GPT. Digo, pero vamos a ver si los programadores somos los profesionales que estamos hechos a prueba de cambio, porque al final todo es lo mismo. O sea, en realidad, para un programador, para una persona en tecnología, en realidad las cosas no cambian, son esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que tienen diferentes formas, diferentes palabras, pero al final tienen yo, las mismas herramientas en cuanto a fundamentos. Porque sí, pues cambian yo los lenguajes, pero sí, cambian los lenguajes, pero no son lenguajes radicalmente diferentes. Son no, esencialmente los no, mismos lenguajes. es como lenguaje, romances latinos, es como hablar con un italiano, con un francés, no sé, los rumanos también. Si te esfuerzas, te puedes acabar de entender más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos una red común. Pues de esas raíces yo te voy a hablar. Yo, si te parece, ahora solo como para dejar la cosa ahí, yo diría cuáles son esos principios que sospecho que creo que están por todos lados y me gustaría empezar a hablar de ellos en la disciplina de diseño, pues en la próxima charla, ¿vale?
y simplemente decir cuáles son. Casi que nos quedan 5 minutos, porque vamos a charlar 1 hora entre que nos despedimos, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, pues pon la imagen esa de los triángulos, porfa. ¿La tienes por ahí? Bueno, de la mantenibilidad. Esta. Sí. Vale. Esto es a lo que te quiero llevar, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo te quiero llevar a que unos requisitos tienen que ser mantenibles, tienen que estar escritos de forma mantenible. Bueno, eso cuando haga falta escribirlos. A lo mejor con estructurarlos en tu mente, pero estén en tu mente bien estructurados o estén escritos bien estructurados, bien modularizados, unos requisitos deberían cumplir estos principios. Pero ocurre lo mismo con el código, con el diseño, ocurre lo mismo con las pruebas. De esto es de lo que yo quiero hablar a largo plazo, de si realmente hay unos principios de la gestión de información, esté escrito en un lenguaje de programación, esté escrito en requisitos, esté escrito en el algoritmo de un proceso de desarrollo de software, en todos lados. Pero Estos ¿qué es son un los principio? Vale. ¿Qué es un Bueno, principio? un principio es una ley que en principio hay que cumplir. O sea, que es un objetivo que se persigue cuando, ¿no? Cuando estás desarrollando en una disciplina, ¿no? Por ejemplo, yo estoy programando, entonces tengo que perseguir que aquella cosa que haga sea legible, extensible, modular, Eso es, ¿no? sí. Vale, quédate ahí. Tiene que ser legible, modular y extensible, ¿vale? Y tiene que ser los tres, porque si me la modularizas muy bien, suponiendo que todos estamos de acuerdo en que está muy bien partido, si la partes muy bien, casos de uso en requisitos, clases y paquetes en código, pruebas, bla. Si la modularizas muy bien, pero no hay quien lo lea, no vale. Tiene que ser legible, modular y extensible. Y yo entiendo esto porque Robert Martin, el tío Bob, creo que estuvo acertadísimo cuando explicó cuando una cosa tenía un mal diseño, y era cuando era viscoso. Lo contrario de viscoso será que sea legible. ¿En eso estás de acuerdo? ¿Sí? Mal. Decía que era, no recuerdo la palabra con precisión, pero algo así como inflexible o algo así. O rígido, creo que sí, rígido. ¿No? Rígido, Y sí. eso es lo contrario de extensibilidad, ¿vale? Yo a los alumnos les doy un tronco de los leñosos y un árbol que se mece, ¿está? Hay que ser extensible y me puedo extender para acá, para allá y un tronco no. Entonces, tienen que ser los tres. No puede ser extensible si no es modular. Es imposible que sea extensible si no es modular. Es que es imposible. Hablaremos de ello, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque si no es extensible, la típica solución que hacen es hacer un módulo tremendo que cada vez se va convirtiendo en un cáncer dentro del proyecto porque ese módulo, como asume más aspectos de los asuntos de los que Son debería todos, añadir, ¿no? Claro, ese módulo son todos los módulos, claro. y entonces, bien, bueno, ya hablaremos despacio. Entonces yo creo que esos tres principios son como tres ejes, como un sistema de coordenadas. Un proyecto puede estar muy modularizado, puede estar muy bien escrito o no, y puede ser muy extensible o no. Y son los tres ejes. Y ahora lo que considero es que en legibilidad hay otros tres principios que ayudan al primer principio. Y entonces ahí es cuando me quedo como, pero entonces un principio ¿qué es? Porque te cuento lo que son estos subprincipios, pero ¿vale? Son como concreciones de ese principio, pero solo un escalón. No vamos a llegar a código nada. ¿Qué sería? Hombre, si yo quiero algo legible, me gustaría que cada vez que leo algo, lo lea una única vez, su definición, y no me encuentre con que ese algo está definido en muchos sitios de formas diferentes. Yo pediría que estuviera unificado todo. ¿Vale? Vale. Y esto ocurre tanto en requisitos como en código, como en pruebas. Me gustaría que hubiera una prueba que probara una feature, una característica, y que fuera esta prueba la única que prueba esta característica. No digo nada raro. También me gustaría que hubiera uniformidad. Quiero decir, cuando las cosas no son iguales, porque gracias a Dios no todo es igual, bueno, pues aunque sean cosas diferentes y no las puedas reducir a una porque es que su naturaleza es que es diferente, hombre, cuéntamelas de la forma más uniforme posible, que haya algún criterio que ordene las cosas. Háblame, por ejemplo, en un solo idioma. No me hables con variables en castellano, con palabras reservadas en inglés, identificadores de la biblioteca en inglés, y encima me pones comentarios en castellano también, a lo mejor. No. Háblame en lenguaje de programación, Java o JavaScript, pero escríbelo muy bien, muy claro, y que no haga falta más. Todo está hecho en Java, no en inglés, castellano y Java. No, vale.
Y también cuando me cuentes algo para que sea legible, en vez de darme a leer 100 folios, si lo puedes resumir en 40 folios y sobraban 60, hostia, minimízalo, déjalo en lo mínimo. Y entonces creo que será muy legible, porque si leo algo lo más pequeño posible, que está todo expuesto uniformemente, que eso me ayuda a ver las diferencias entre una cosa y otra. No tengo yo que andar rebuscando. No me pongas los atributos de una clase en un orden y los parámetros del constructor en otro orden. Ten la sensibilidad de poner las cosas ordenadas. ¿Para qué? Pues para que yo chequee de inmediato que es lo mismo. Pero si está desordenado, tardo más. Entonces, son esas sutilezas el hacer las cosas bien, y mínimo, uniforme, y las cosas que sean únicas, únicas. Entonces, será más fácil de leer. Yo entiendo eso. Sí. El principio de mínima sorpresa, todos estos. Claro, a lo largo de sesiones podemos hablar de la concreción de esto, porque estos principios se cumplen con distintas técnicas o patrones, Y patrones, claro, sí. o lo que alguno llama, desde mi punto de vista equivocadamente, principio. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, en este caso, desde mi punto de vista, el tío Bob no estuvo afortunado y nos vino a decir que había un principio de segregación de interfaces en el que había que meter una interfaz entre una clase y otra, ¿vale? Entre el cliente y el colaborador había que tener una Y que es interfaz. una técnica de extensibilidad, pero como puede ser otra, claro. Mira, aparte de que puede haber otra, hasta que yo no necesite la extensibilidad, no pienso habilitar ese mecanismo. Y es que además parece ser que le venía bien para su framework de pruebas, porque si no, no podía hacer dobles en fitness. Así es. ¿Ves la metaprogramación de los tests? Que da por culo aquí ahora, ¿ves? Es que en diseño, perdón, en pruebas hay una ley y es no se puede alterar el diseño de producción. Tú no puedes por tu conveniencia de pruebas, desde el punto de vista de pruebas, decir, escríbemelo así para que yo pueda hacer pruebas más fácil. Es que es una locura. Ya, pero eso pasa. Ya, pero Es así. podría no pasar. A lo mejor podría no pasar. Había un intento de un lenguaje de programación que es que creo que era una cosa, era de Google experimental, ya lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo. Que de alguna manera el propio lenguaje de programación tenía como herramientas para los tests. O sea, los tests tenían más poder que el código de producción. Precisamente para evitar que tu código de producción cambiara por culpa de los tests. Creo que tenía que ver con el tema de los new. Tú podías como redefinir el new, o sea, que lo que se puede hacer con Java también, con herramientas un poco avanzadas, con temas de reescritura de bytecode, pero en el propio lenguaje. Porque eso que hace Java, o sea, los frameworks de mocks de Java hacen cosas que no están en el lenguaje. O sea, tú en tu Ya. código tienes un new y luego resulta que esa clase no es esa clase. Entonces dices, hostia puta, esto. Ay, he dicho puta, no se puede decir puta en la tele. Sí, no has parado, ¿eh? Mira que a mí me ha salido solo para decirme un taco, pero me tiene sorprendido. Me da margen, ¿eh? Me da margen. Vale. Entonces, ¿entiendes? Esto me tengo yo que aclarar. Si el principio es el de legibilidad, es como por decir, es un principio de un nivel cero de abstracción. Es, oye, cuéntamelo que cuando lo lea lo pueda entender. Y los otros tres principios son como una concreción que ayuda al de arriba. Pero, por ejemplo, que un nombre sea el oportuno, que un nombre sea significativo, como ponen los libros, que tenga sentido, que a la variable le llames algo relacionado con la información que guarda, y la gente está muy loca, pero muy loca. Va a toda prisa o no piensa o no. Entonces, eso es lo que antes te decía de, yo creo que enseñar diseño, programación, un poquito a la vez que el diseño. Porque si coges vicios, luego es que es imposible, es que es dificilísimo quitarlos. Entonces bueno, eso es el otro tema. Modularidad. Dime. No, que sí, sí. Pero es un poco lo que estábamos hablando antes, de TDD. ¿TDD sí o no? Antes era programar. Hombre, un poquito sí, pero claro. O sea, déjame, fíjate, nos pasa a nosotros una cosa en la universidad. Tenemos estructura de datos en primer curso. O sea, programación 1, primer cuatrimestre, estructura de datos, segundo cuatrimestre. Y hablamos, obviamente es programación, o sea, estructura de datos, pues los alumnos tienen muchos problemas para probar esa asignatura el primer año, ¿no? Es decir, la tienen que cursar varias veces. Y hablamos de un concepto de madurez. Es que ¿Te a mí parece me que hay parece que... ¿Te parece qué? una locura. Es que me parece una locura. Primer cuatrimestre, estructura de datos de primero. Es que me parece una locura. Ponla en el segundo cuatrimestre del primer curso, después de una asignatura de programación. No, Pero. eso, no. Segundo cuatrimestre de primero. Es decir, tienen una asignatura de Ah, programación vale. 1 y luego estructura de datos, ¿no? Pero No, me hablaban siento- de la madurez al programar, ¿no? Quiero decir, los conceptos también se tienen que asimilar, ¿no? Que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
contar todos los detalles. Hay muchos estilos de aprendizaje también, ¿no? Hay gente que entiende mejor las cosas cuando se las explican y hay gente que prefiere pasar un periodo más de, bueno, me estoy enterando poco a poco, ¿no? Como por osmosis. Es como lo de aprender a conducir. Hay gente que aprende un poco por así haciendo pruebas, ¿no? La memoria muscular, etcétera, etcétera. Y hay gente que tiene que comprender, ¿no? Que es que ahí dentro hay unos engranajes que cuando tú haces así con la marcha, enganchas uno, enganchas otro y dices, joder, habérmelo explicado. Coño, que ahora lo entiendo, ¿no? Para practicar, Entonces, pues qué mejor practicar sobre algo que luego vas a tener que entender. Entonces, a mí me parece muy oportuno el segundo cuatrimestre. Pero sí que es cierto que vienen flojos de un primer cuatrimestre. claro, Yo, entonces, yo no sé, pero yo ¿por creo qué que te digo esto? Quiero decir, estábamos hablando un poco de enseñar a programar con ciertos principios, ¿vale? Y, o sea, yo creo que es acertado. Y si están todos dentro de un mismo vocabulario, o sea, si tú cuando entras, ¿no?, a programar te dicen, vamos a ver, lo que hablábamos antes, ¿no? Un lenguaje de programación sirve para que la máquina haga lo que tú quieres hacer, pero es importante que lo hagas de manera ordenada porque eso luego lo vas a tener tú que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y mantener. cambiar. Cosa que no entienden. ¿Por qué? Porque hasta tercer curso de la carrera el código no se mantiene, se hace para una práctica y se tira. O Eso, sea, todos los perdona, códigos que hace un pero alumno, eso, mira, desde el primer curso hasta el tercero. eso es una pena. Yo en la asignatura que estoy, otros dos compañeros han tenido la idea de pedir la práctica en 4 entregas. Ya ves tú, eso se ha hecho 1000 veces, pero yo nunca había estado en una asignatura que lo hiciera así. Entonces, sacan unos requisitos, una primera versión de requisitos y se pide el código. Y se admiten muchos fallos. Se saca una segunda revisión de requisitos en el que se le cambia lo anterior y entonces ven el dolor de haberlo hecho así y de que lo tienen que corregir para... Y entonces luego sale una tercera y una cuarta versión de requisitos y están obligados a ir corrigiendo la versión anterior. Entonces es como, métete en el barro, arrástrate por ahí para que lo reconozcas y en cuanto lo reconozcas, hombre, con un poquito de disciplina ya es no volver a meterse en el barro, no volver a Es que, meterse en el barro. claro, es que a lo mejor una asignatura de. Estoy pensando, ¿no? Imagínate una hipotética asignatura de principios de desarrollo software, ¿vale? Que de hecho tiene diferentes nombres, que hay asignaturas en las que se trabajan mucho diseño software. Por ejemplo, la asignatura patrones de diseño orientado a objetos. Bueno, patrones de diseño orientado a objetos es una asignatura de principios de desarrollo software. Lo que pasa es que son, Por completo. Lo que como pasa es que soluciones es empaquetadas. una versión práctica, son 23 ejercicios prácticos. Tengo entendido que además eran 23 ejercicios prácticos que les ponían a los neófitos de Smalltalk. O sea, han salido de un catálogo que la comunidad Smalltalk decía, antes de ponerte con nosotros, desarrolla estos 23 ejercicios y entérate de lo que es el software. Pero a mí me parece increíblemente buena la asignatura de patrones de diseño, me parece bien que se le ponga nombre, pero es como los 6 créditos de práctica de una asignatura de diseño orientado a objetos. O sea, para mí hay aprender a programar y la práctica, pues vamos a machacar con estructuras de datos, que qué mejor, vamos a programar. ¿Qué otra cosa? Pues qué más da programar un videoclub o una mercería. Pues programemos estructuras de datos y te frío. Y entonces luego viene orientación a objetos y entonces luego ya hay práctica, patrones. Vamos a hacer 23 problemas. Y entonces yo creo que el defecto es que cuando enseñan patrones no explican los fundamentos. Y entonces la gente se sabe 23 patrones, 23 problemas, 23 soluciones. Claro. Eso quién lo pilla, quién lo pilla. Pero cuando tú tienes el problema que no es ninguno de los 23 o es una mezcla de varios, entonces te quedas apirolado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los principios. Todos los patrones de diseño, bueno, perdón, todos no, pero mogollón cumplen el principio de extensibilidad, todos tienen soluciones polimórficas, 23 creo que son, 17 o 19, excepto 4, el Singleton, que también tiene una implementación polimórfica. Bueno, pero claro, no, sí, que pero el no es tipo de su esencia. distancia sea parámetro, sí, dependiendo del parámetro tengas tipos de distancia diferentes, ¿no? Y entonces te enseña, mira, este código sería un problemón y entonces cosifico este método, lo convierto en un objeto y entonces lo meto en una jerarquía y entonces ya este software es extensible. Y entonces de repente se reduce este código, puedo combinar este con este y son 23 ejemplos de extensibilidad. Perdón, Sí. 23 no, 19 de 23 creo, de memoria. Y en ellos la herencia cumple la generalización, las derivadas cumplen el principio de especialización, que ahora no vamos a hablar, y el cliente va a cumplir el principio de sustitución. Sí, yo
Yo me acuerdo cuando aprendí patrones de diseño, que yo decía, que le han puesto nombre a esto. Que le han puesto nombre a esto. Claro, porque al final son soluciones que tú te encuentras diseñando, modelando, ¿no? Tú tienes este problema, quieres, pues eso, lo que es un patrón de diseño, ¿no? Cuando tienes este problema que quieres tener una única instancia compartida, ¿cómo lo haces? Pues claro, si tú has tenido ese problema antes de aprender patrones de diseño, pues se te ha ocurrido una solución, si no la misma, parecida, porque Parecido. claro, con las herramientas que tienes a tu alcance. Yo soy Pero más está bien humilde. lo que dices tú. Yo soy más humilde, pero bueno, claro, yo no soy premio nacional. Y, y, y yo cuando leí me sorprendí con muchos, ¿eh? O sea, había algunos que eran, ostras, qué bueno, qué flipante. Bueno, a ver, que no te he dicho, digo los primeros, sí, hombre, hay algunos que dices, joder, no se me hubiese ocurrido. De hecho hay algunos que como que te hace falta mejor soporte del lenguaje, ¿no? Hay algunos Sí, patrones que dices, coño, ¿y por qué no podré devolver? O sea, es como, yo qué sé, ahí echas en falta mayor potencia de los generics, del mecanismo de templating, de la metaprogramación de tu programa, ¿no? Porque dices, claro, como esto es como es una plantilla, como tú haces plantillas de cosas, dices, claro, es que esta plantilla se me queda un poco corta, ¿no? No vamos a entrar en los ya, detalles, pero bueno, pero algún día. y con Pero el claro. nivel que tenemos de programación, ya la gran comunidad está haciendo algunas cosas muy feas, ¿sí, no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, me han dicho que en Twitter Gredibus, o me lo dijiste tú, Mica, que Gredibus dijo lo normal es mediocre. Eso te lo he dicho yo, pues lo he Sí, olvidado. no, pues me lo ha dicho otra persona. En Claro. Twitter sacó lo normal, la curva normal es mediocre, o sea, lo normal es mediocre. Y entonces, ¿qué ocurre? Que encontramos muchísimas soluciones que adolecen de bastante calidad. Hombre, Y no han llegado al plano del que tú hablas, que hablas de rollo ya otro nivel. Yo escribo no. un código que da un mecanismo para que se conjugue con otros códigos, o sea, sería como más nivel que los generics aún. ¿Me sigues? Hombre, a ver, programar es muy jodido y es complejo y requiere disciplina y ahí yo creo que hay mucho software, a ver cómo lo digo, ¿no? Hay mucho software que se desarrolla, que está mucho más cerca del negocio, ¿vale? Y hay otro software de Android. ¿De qué? Se te ha cortado. Estoy solo. No sé. La mía mucho más complejas. Mica, se ha cortado, no te he oído. ¿Qué has dicho Ahora lo lo último, la última frase? me he ido, yo creo. Me he cortado. Sí, repite la última frase, porfa. Habla, Luis. ¿Me oyes? Cuando dices tú lo normal es mediocre. Sí, ahora sí. Dices lo normal es mediocre. A ver, yo lo que entiendo por esa frase es que efectivamente hay mucho software que se desarrolla, que está más cerca del negocio, está más cerca de ofrecer una solución al cliente, y hay otro software menor en número que son los frameworks, las librerías, las herramientas. Las librerías y los frameworks tienen que ser muchísimo más exquisitos en muchos de estos principios. Pues yo alguna vez me he ido Piénsalo. a algún... Yo alguna vez sí, yo pensaba eso. Pero yo me he ido alguna vez a ver algún proyecto de software libre y me he quedado un poco pasmado de la legibilidad, la modularidad y a la extensibilidad que no he llegado a apreciarlo. O sea, he visto cosas muy terribles en sistemas de software libre que pensé que estarían más cuidados y tal y cual. De software propietario ya no te sé decir un framework, no los he visto por dentro. Los diseños que presentan y te imponen o combinan, algunas veces yo no los veo ninguna maravilla. Y te traigo a colación el libro de Timing in Java. ¿Te acuerdas? Ese libro creo que era una revisión de los fallos que habían cometido en la librería No, de el de Java. Effective Java. Effective Efectivamente. Java. Effective Java Programming. Entonces, Sí, yo siempre pensé es. que había grupos muy buenos. Claro, pero Pero, es una revisión porque no se conocía, no estaba madura la disciplina, la orientación a objetos no estaba clara. Pero efectivamente, precisamente por la existencia del libro, es que esa parte se ha consolidado. O sea, al final un framework tiene que llevar la modularidad, la legibilidad y la extensibilidad a la máxima expresión.
¿Por qué? Porque un código le tiene que entender tu equipo de desarrollo. Pero un framework o una librería la tiene que usar cualquiera. Entonces, tiene que ser muchísimo más legible. El principio de mínima sorpresa tiene que ser mucho más evidente, porque si no la gente no sabe usar la librería, o sea, encuentra muchas dificultades para usar la librería, ¿no? Yo no miré un framework, yo no he visto el código de un framework, pero lo que sí creo que fue lo que miré, estuve mirando proyectos famosos. Apache, estuve mirando el código de Apache. Y yo me quedé flipado. Yo no veía mucha legibilidad, francamente. Yo me quedé Pero depende impresionado. Y miré tres del más. depende del lenguaje de programación, depende del año, depende de... Pero sí, vamos. Pero vamos, ya no te hablo internamente del código, que yo creo que debería ser legible. Pero te hablo sobre todo de las interfaces. Porque, bueno, programar al final es definir interfaces entre tus propios módulos. Definir interfaces es establecer el principio de extensibilidad. Claro, pero es justo lo que te digo, para que una librería sea extensible con propias implementaciones del desarrollador, de la aplicación, etcétera, etcétera, es mucho más complejo y tiene que ser mucho más cuidado que en tu propio código, porque tu propio código se puede refactorizar. Y una librería es mucho más complejo que se refactorice porque una evolución de la librería incompatible con la anterior es una putada. Jodes a mucha gente. Entonces se intenta minimizar eso. Entonces se intenta cuidar mucho la extensibilidad a priori, ¿no? ¿Ves? Lo que hablamos de los principios antes del balance. El En una compromiso. librería, El compromiso. los compromisos giran en un sentido, mientras que Por en otro eso, código, teniendo la capacidad de refactorizar, giran en otro sentido. por eso irrita, y a mí me irrita desde hace muchísimos años, que como esta gente lo ha hecho de esta manera, yo en mi proyecto también lo tengo que hacer. Y a lo mejor es un contexto diferente y no hay justificación para que tú en tu proyecto presentes una solución que han tomado ellos en la implantación de su librería. Es un poco, ¿para qué me cuentas por el principio de ocultación? No me cuentes cómo has hecho el framework. Cuéntame qué tengo que respetar. ¿Te acuerdas cuando se enseñaba orientación a objetos hablando de la tabla de métodos virtuales? Y te contaban la Lo que te implementación. decía yo antes. Y era equivocado, no era necesario, para nada. Claro, pero por eso Para nada. justo, pero fíjate que ahora hablando hemos tenido un poco el mismo problema. Le he dicho, no, hombre, objetos un puntero a objetos en Java. ¿Cómo que un puntero a objetos? No, sí, claro, porque en Java todos los objetos se manejan a través de punteros. No, perdona. En Java la palabra puntero no existe por ningún sitio. O sea, tú en No. Java tienes una variable en la que guardas objetos y tienes un comportamiento. O sea, eso se comporta de una determinada manera, que se implementa ¿Qué? internamente como un puntero, No, hablas así, no que me se digas que hablas implemente, así. No, en Java tú tienes que se referencias, implemente. que son punteros capados. No, en Java tú tienes referencias, no es el objeto, la referencia tiene la dirección al objeto y no le llamamos Eh, puntero, ¿Diré qué? dirección. ¿Dirección? ¿Cómo que dirección? ¿Qué es eso de dirección? No, tú tienes una semántica. Tú tienes un comportamiento. El lenguaje te da un comportamiento. Te No. dice que cuando tú haces una asignación, ambas variables se refieren al mismo objeto. Eso de Que que va. la variable guarda una referencia, no, es que no, porque tú no puedes desreferenciar eso. En C, el hecho de que eso sea una ¿Qué dirección de quiere? memoria ¿Pero qué está quieres claro. que nadie quiere desreferenciar? Queremos acceder con la anotación punto a un mensaje o a un atributo. No, 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 no. Me he Por eso, indignado. Me he indignado. Esta conversación se termina aquí. no, pero No, 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 no. No, hombre, no, 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 no. ¿Cómo puedes decir eso, me hombre? estás Alma de hablando de un Dios. detalle de implementación que no tiene ninguna necesidad de ser. Sí tiene necesidad de ser. Hay que buscar un equilibrio entre lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Y sí tiene, sí, hombre, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio las referencias tienen el objeto? Hostia, claro, es que claro, tú has dado el grado y luego me vienen a mí al máster y vienen torcidos. No, pero vamos a ver. Tú imagínate que enseñas a programar a una persona en JavaScript. ¿Qué le vas a hablar de referencia a objetos? Y te va a decir, ¿qué cojones es eso de una referencia? Pues sí, pues que No, no, esto pues los tipos no. primitivos guardan el valor y la Es que en referencia. JavaScript no. Es que en JavaScript no. En JavaScript todos son objetos. Lo que pasa es que los tipos primitivos son inmutables, que no hay tipos primitivos en JavaScript, entiéndeme, que si tú guardas un número en una variable en JavaScript, como nadie puede modificar al número, tú lo que puedes hacer es cambiar a la variable de número, pero el 3 va a seguir siendo el 3. Sí, sí, Entonces no bien, le bien. tienes que hablar de tipo primitivo, de objeto, de tal. No, tú guardas ahí un número
Y el objeto tiene propiedades y el número es el número. El número se puede sumar y un objeto a priori no se puede sumar. A Que priori digo, ¿no? me he indignado, me he indignado, me he indignado. Bueno, pues No, esto da para una charla la semana que viene. entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la Pido referencia perdón. no tiene la Mira, dirección de un me objeto, que hay un dicen, agujero negro. Bah, mira, 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 sí, mira, me mira, dicen, te estás mira, excusando. mira, 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 pide perdón, me han dicho. Pide perdón, pide perdón, claro que sí, pero es que eso es en clase. Yo aquí con mi jefe no puedo decirle pide perdón. No, pero No, fíjate lo que... No, pero en serio. Hay no, veces no, que desvelamos más detalles de los realmente importantes porque venimos, o sea, nosotros sí que tenemos un enfoque diacrónico de abuelo cebolleta, de es que en la mili se pasa, en la guerra se pasó mucho hambre. que no. Ya, pero ya no estamos en la guerra. Si Bueno, hubiese sido a la mili, es que no aparte de voy a que en ir el a la mundo, mili. aparte de que en el mundo hay más lenguajes que JavaScript, que no se debería enseñar a programar con un solo lenguaje, Bueno, que no. debería haber un primer trimestre de un lenguaje y otro segundo trimestre de otro lenguaje, y luego ya estructura de datos, y luego ya yo pienso, pero Bueno, el enfoque. no, me he indignado, no voy ni a acabar de leer los principios de modularidad. Esto se ha terminado aquí. Por hoy, no Por tampoco ahí, voy a por ser ahí. tan drástico. Pero sí, vamos a ir dejándolo, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos. Bueno, chicos, chicas, esperemos que os hayáis entretenido un rato. Esto es, no esperéis más. O sea, no esperéis más. Bueno, algunas veces a lo mejor sí que se pone la cosa un poquito más intensa y más profunda, Sobre todo hoy ha pero sido de contacto y no hemos profundizado en nada. En otras ocasiones sí que hablaremos de cosas más concretas, más aterrizadas, pero para abrir boca, bueno, pues hemos pensado que este tema y como objetivo, como reto, pues hemos hablado así un poco de todo. Pero en otras ocasiones ya hablaremos de cosas más concretas. Por ejemplo, el patrón visitor. Vamos a hablar del patrón visitor, que hay gente el que... patrón visitor, yo no he estado muy de acuerdo nunca con el patrón visitor, también te lo digo. Es que de verdad. No, es añadir comportamiento desacoplado. Mira, tío, ¿cómo que desacoplado? Acoplarte te tienes que acoplar porque el comportamiento va a tener que acabar haciendo los atributos y va a tener, además, el preorden, el posorden. O sea, meter un comportamiento desacoplado con el visitor va en contra de la legibilidad total. Bueno, venga, es otro melón que no quiero hablar. Venga, ya Pero que hablaremos del te has visitor. quedado Ya a hablaremos. gusto, te has quedado a gusto. Has dicho eso y te has quedado a gusto, ¿no? Venga, va. No, ¿para qué vale el patrón visitor? Oye, Para hacer un para, intérprete. No, no, para. es que me indigno, me indigno, me indigno. Es que para Vale. hacer un intérprete, pero vaya mierda de ejemplo que me pones, tío. O sea, es el único puto ejemplo que se te ocurre para un patrón de diseño, hacer un intérprete. ¿Quién No hace un digas, intérprete? no digas tacos, que no se puede decir tacos. Y Mira, 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 que mira, alguien te Visit haya This. puesto ese ejemplo no quiere decir que el patrón Mira, visitor sea ese. mira. Xavi Canals lo tiene claro, el Visit This. Eso es una mierda de patrón de diseño. Que no, que tiene su caso de uso, hombre, que tiene su momento y su razón de ser. No le encuentro yo todavía, Claro, pero claro, alguien me. claro. Si está fuera de contexto es lo más hortera del mundo. Es como llegar a una fiesta disfrazado y la gente está vestida de blanco. ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira lo que nos dicen. Mira, un placer, se agradece mucho vuestro tiempo y experiencia. Pero eso lo dice Xavi. Mira, también nos dicen esto. Lean los comentarios y hablen de las preguntas en el próximo. A ver, como os he dicho, somos nuevos en Twitch. No tenemos claro, controlado esto de leer las preguntas, ¿vale? Y como nos ponemos a hablar de lo que nos sale de los pies, pues al final hoy hemos descuidado mucho al chat y a los que estabais ahí detrás, ¿no? Intentaremos en la próxima, aunque sea para el final, dejar un ratito, porque hay veces que estamos hablando de un tema y conviene terminar ese tema, pues aunque sea dejar un ratito al final para repasar algunas preguntillas o cosas así. Y yo lo digo, Luis, no sé, pero yo no pretendo sentar ningún tipo de cátedra ni decir nada. De hecho, puedo ser bastante políticamente incorrecto con lo que acabo de decir. El Visitor es una puta mierda de principio de diseño, o sea, de patrón de diseño. Pues a lo mejor me caerán críticas por esto que acabo de decir y tendré un huequito en el infierno de los herejes del desarrollo. No nos Pero bueno, reconozco. Mica, no nos reconozco. Ahora tú aquí te pones extremo y yo estoy consensuador, no sé qué, Robert Martin, gran líder, no sé qué. Estamos al revés, ¿eh? A ver si cogemos nuestras posiciones y estamos ahí. en fin. Bueno, Venga, que se nos va el vino en catas, que es que se ha hecho tardísimo. pues, ¿Qué otra. pretendemos hacer? ¿Qué pretendemos hacer? Tener esto cada 15 días, ¿vale? Martes cada 15 días pretendemos charlar. Espera, perdona, ¿Qué? Mica. Con ¿Qué? carácter quincenal, con carácter quincenal. No.
Y con carácter quincenal no es lo mismo que cada 15 Sí, días. pero cuando haya fiesta nacional nos lo saltamos. Cuando haya una convocatoria de un tribunal, o sea, que no será Hombre, religioso, que tendrá sentido carácter quincenal, pero que da miedo comprometerse a sangre. vale, bueno, Pero pues intentaremos eso con es. espíritu quincenal, mejor más que con Ujú. carácter, ¿no? Hola, Quedar de vez en cuando y charlar de cosas. No sé, hay veces que charlaremos más de fundamentos, otros charlaremos más de tecnología. Hoy hemos empezado un poquito tarde a las 9, vamos a intentar adelantarlo un poquito también para que no se haga muy tarde, porque este es un horario un poco ya jodido para aquellos que tengáis familia y tal. Y bueno, aunque no sé, a lo mejor los que tenéis familia es mejor este horario, porque ya la tropa queda dormida. Bueno, no sé, haremos un poco lo que podamos y lucharemos contra la entropía, ¿vale? Y nada, gracias por estar por aquí y muy agradecido de que haya resultado de interés la iniciativa. Ya os digo, también, bueno, estas charlas, hoy he sido un poco así, charlar y hablar y tal, pero voy a quitar ya esto. Pero habrá cursos en abierto, ¿vale? Con otros formatos y bueno, yo tengo pensado hacer algunos cursitos, más a lo mejor más de tecnología, más tal. Los que habéis estado con nosotros en formación, sabéis que podemos llegar a ser muy intensitos en ir hasta el detalle, ¿no? Hoy ha sido un poco así para abrir boca. Luis, Vale. algo más que decir. Nada más, Nada, ¿no? yo también iré dejando ahí vídeos de las cosas mías, ¿vale? De complejidad, de modelado, de Java, de tal y cual, y poco a poco irá llenándose, ¿vale? Nada más, nada Bien. más. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.